En otro vídeo hemos visto el modelo educativo de los sofistas y de Sócrates. Hemos analizado ambas posturas y hemos señalado que estas estaban íntimamente relacionadas con la postura epistemológica que sofistas y Sócrates tenían, con la actitud hacia la verdad y la posibilidad o no de encontrarla. Vamos a analizar estas posturas epistemológicas. Los sofistas se conocen por su relativismo y por su escepticismo, es decir, por cerrar las puertas a la posibilidad de encontrar verdades seguras y universales, por negar la posibilidad de conocer la realidad. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? En parte influidos por las teorías presocráticas de la época, muchas de ellas incompatibles entre sí y ninguna capaz de aportar pruebas irrefutables. Esto les llegó a aceptar que era imposible, en definitiva, conocer el cosmos. Pero si analizamos en concreto una de estas teorías presocráticas, el atomismo, vemos que en el atomismo está ya implícito el germen del escepticismo. Y esto les influyó tremendamente, porque planteaban que era imposible determinar las infinitas posibilidades de combinación de los átomos entre sí y por tanto no era posible conocer con exactitud el cosmos. La verdad, decían, está en lo profundo y es inalcanzable para el ser humano. Sócrates, por el contrario, era un antirrelativista convencido, una actitud que adoptó en parte como reacción a los sofistas y a las consecuencias ético-políticas de las actitudes relativistas y escépticas del momento. Analicemos ahora la epistemología sofista. En primer lugar, veremos el relativismo que desarrollan. Uno de los principales representantes de este relativismo sofista fue, de hecho, el primer sofista profesional que se conoce, Protágoras, quien afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Qué significaba esto? En primer lugar, que la verdad se adapta al individuo y a la sociedad, a la manera en que el individuo o la sociedad, tienen de captar la realidad, de comprenderla, y no al revés. Es decir, lo que está diciendo esta afirmación, lo que está diciendo el relativismo, es que no habría ni verdades ni falsedades absolutas, sino que todo depende de quién haga la afirmación y de en qué contexto lo haga. Por ejemplo, un acto puede ser considerado moralmente correcto para una cultura o un individuo y moralmente incorrecto para otra. Por ejemplo, matar. Para unos puede ser considerado algo moralmente correcto y para otros en un contexto moralmente incorrecto. ¿Cuál de los dos tiene razón? Todos y ninguno, porque no hay verdades ni falsedades absolutas. La verdad no es más que una convención social, el resultado de acuerdos sociales. Todos decidimos que esto es verdad y por tanto se convierte en verdad. Lo que están en el fondo detrás de este relativismo es una identificación de lo real, del ser, con la apariencia de realidad. Es decir, lo que es real es la apariencia, y la apariencia varía para cada uno de nosotros y para cada sociedad y cultura, por lo que la realidad también varía, y de este modo la verdad sobre esta realidad también variará. Sin embargo, algunos sofistas, en concreto Gorgias, fueron más allá del relativismo, fueron más allá de esta interpretación relativista de la verdad y sentaron las bases de la actitud escéptica radical, que aparecerá luego más tarde en la época helenística. Gorgias afirmó que no hay ser, que si lo hubiera no podría ser conocido y si se pudiera conocer no podría comunicarse por medio del lenguaje. ¿Qué quiere decir este razonamiento? En primer lugar, dice que no hay realidad, o mejor dicho, que no podemos estar seguros de su existencia o de cómo es. ¿Por qué lo dice? Porque afirma la primera aprehensión de la realidad, la primera forma de captar la realidad que tenemos los seres humanos es la aprehensión sensible, es decir, el conocimiento sensible, el conocimiento sensorial. El primer modo de captar la realidad, de acercarnos al mundo que nos rodea, son nuestros sentidos. Pero estos, dirán los sofistas, dirá Gorgias, no son fiables. No siempre percibimos la misma realidad del mismo modo y no todos percibimos la misma realidad del mismo modo. Por lo tanto, no podemos estar seguros de que lo que veamos es cierto, pero es más. Lo que nosotros percibimos no es la realidad, sino una imagen mental de esa realidad, una imagen mental que construimos y que también es cambiante, por lo que no podemos saber si es igual o no a la realidad. Pero por supuesto, hagamos el supuesto de que alguien es capaz de captar perfectamente la realidad, tiene una imagen mental fiel y perfecta de la realidad. ¿Sería capaz de transmitir y explicar lo que ha conocido? No,
porque nuestra herramienta para transmitir esa imagen mental es el lenguaje, los conceptos. Los conceptos no son la cosa a la que se refieren, el objeto al que se refieren. La palabra mesa no es una mesa, los conceptos son esquematizaciones de la realidad, por lo que tampoco nos sirven para conocer la realidad. Si nos paramos a pensar, el escepticismo está cerrando las puertas a la posibilidad de un conocimiento seguro y fiable de la realidad. ¿Qué consecuencias tiene estas dos posturas, sobre todo el escepticismo? Que, como hemos visto al analizar sus propuestas educativas, el lenguaje ya no va a servir para transmitir verdades, porque no hay verdades que encontrar ni que transmitir. Así, el lenguaje se convertirá en un mero instrumento de manipulación, es decir, en un instrumento de persuasión, en un instrumento para convencer a los demás de que lo que se dice es cierto, no importará el medio. Frente a los sofistas, como señalábamos al principio, encontramos a Sócrates. La postura epistemológica de Sócrates es radicalmente opuesta a la postura sofista. Sócrates fue un reconocido y declarado antirrelativista. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque vio que el relativismo de los sofistas era una verdadera amenaza para la polis. Se estaba convirtiendo en una amenaza real. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaba llevando a una pérdida de referentes morales, a una pérdida de valores morales compartidos. Y esto estaba llevando también a una escisión, es decir, una ruptura entre el individuo y la sociedad. Se estaban desarrollando individuos, ciudadanos, que no estaban moral y emocionalmente vinculados a la polis y que utilizaban la política como un medio para medrar, para ascender ellos individualmente. Pero además el relativismo tenía como consecuencia epistemológica la imposibilidad de establecer una auténtica comunicación. Su postura antirrelativista estará orientada a recuperar, por un lado, ese vínculo perdido entre el ciudadano y la polis y a restaurar los valores morales que guían a los individuos, porque solo una sociedad con individuos buenos podría ser una sociedad buena y justa. Además, él partía del supuesto de que sí es posible la comunicación, pero para que hubiera una comunicación adecuada era necesario llevar a cabo una definición exacta de los conceptos, sobre todo de los conceptos relativos a cuestiones morales, esto es, de los términos morales. Conocer estos términos morales de forma exacta y definirlos bien permitiría conocer esos valores morales, que eran además para Sócrates universales, objetivos e independientes del ser humano y también inmutables, porque la verdad, también en cuestiones morales, para que sea verdad, tiene que tener estas cualidades: universal, objetiva, independiente del individuo e inmutable, no puede variar. Lo que es verdad siempre para todos e independientemente del punto de vista. Como vemos, Sócrates intentará devolverle al lenguaje su carácter de vehículo de transmisor de la verdad. La verdad se puede encontrar, se puede transmitir y el lenguaje es la herramienta adecuada para hacerlo. Pero además hará de su vida y sobre todo de su muerte un ejemplo de compromiso con la ciudad y con la virtud ética. Un compromiso de responsabilidad hacia los propios ideales. Porque, como decimos, solo una persona íntegra podrá construir sociedades íntegras.